Antes de que creemos los primeros demos con Signal Air y entremos al maravilloso mundo de las aplicaciones en tiempo real, vamos a echar un vistazo a la historia que está detrás de esta librería y a los diferentes conceptos que tiene. Signal Air Core no es más que una librería, una pequeña librería gratuita y de código abierto que podemos utilizar para implementar la funcionalidad de tiempo real en nuestras aplicaciones, que pueden ser de cualquier tipo, ya sea web, mobile, escritorio, consola o demás que existan. Digamos que el cliente de Signaler tenga soporte, pero básicamente ese grupo que son las más populares, Signaler lo soporta. Así que a pesar de que existen otras librerías o otros componentes para hacer esto mismo, Signaler nos simplifica bastante, nos simplifica mayormente todo el código que tenemos que construir para poder implementar el tiempo real en nuestras aplicaciones. Ahí es donde está el valor de Signaler. No es en poder crear esa posibilidad del tiempo real, sino simplificarlo para que nosotros podamos implementarlo rápidamente en nuestras aplicaciones. Cuando hablamos de la historia de Signaler, hablamos de que empezó en 2013. En ese momento se dio la primera versión de Signaler, una versión ya final, pero 1.0, así que era muy cruda, muy nueva. No tenía pues como mayores funcionalidades, pero se implementaba mucho para poder mostrar notificaciones en tiempo real. Luego, se siguió implementando algunas mejoras y se siguieron lanzando versiones, pero estas seguían corriendo bajo .NET Framework, que como sabemos es la versión antigua de .NET. Se utilizaba mucho dentro de ASP Webform, era donde más se utilizó. Para luego, entonces en 2018 aparece Signaler Core, donde se implementaron muchísimas mejoras a la librería que ya se tenía de Signaler, donde se mejoró muchísimo el performance y se eliminaron dependencias que Signaler tenía, entre otras la de jQuery. Actualmente Signaler es una librería NuGet, es súper fácil de instalar y de configurar, lo vamos a ver en el transcurso del curso. Y el hecho de que sea un NuGet nos va a facilitar muchísimo el poder incorporarlo dentro de nuestras aplicaciones, ya que cuando empezó no lo era, sino que era una librería que debíamos descargar e incorporar a nuestro proyecto de manera manual. ¿Cuándo debemos utilizar Signaler o cuándo Signaler es ideal para implementarla en nuestros proyectos? Cuando nosotros tenemos tableros de control, como por ejemplo Trello o Jira, si han tenido que utilizarlo, estos tableros o dashboard para poder hacer seguimiento a las tareas o hacer seguimiento a las actividades o al control de un flujo, una aplicación de algún proceso en particular. Y hay muchas personas trabajando al mismo tiempo, tiempo real, digamos, es necesario para que todo el mundo esté coordinado y se pueda hacer un trabajo en equipo en tiempo real. También tenemos aplicaciones de monitoreo, estas famosas aplicaciones de tracking que nos permite hacer seguimiento en un mapa en tiempo real a algún objeto, alguna persona, algún vehículo que se esté moviendo en tiempo real, ¿verdad? Por ejemplo, Uber y Rappi son ejemplos muy comunes y que, digamos, en el día a día utilizamos para poder hacer seguimiento a nuestros domicilios o a nuestro transporte. Tenemos también las apps colaborativas que nos permiten trabajar en equipo creando un documento o creando algo en particular en conjunto. Muchas veces necesitamos documentación, por ejemplo, perdón, comunicación, por ejemplo, el caso de los chats como Teams, como Slack, y al mismo tiempo están transfiriendo archivos o información entre nosotros para trabajar en conjunto. O en el caso, por ejemplo, de Google Docs, abrir un documento en el que todos vamos a estar construyendo al mismo tiempo para agilizar y poder trabajar más cómodo en equipo. Son ideales, son escenarios ideales para aplicar Signaler. También está el tema de las notificaciones, es el más común, es cuando simplemente necesitamos que en tiempo real me notifique que algo pasó en mi aplicación. Ese algo puede ser cualquier cosa, algo que cambió de estado, algo que fue asignado a mí, alguna configuración que fue actualizada. Entonces, todo ese tipo de acciones en tiempo real
que son necesarias de mostrar se pueden utilizar o se pueden implementar usando SignalR. Aquí tenemos un versus de SignalR Core versus SignalR. Básicamente se removieron muchas cosas que tenía SignalR para poder mejorar esta librería. Una de ellas fue remover jQuery dentro del cliente donde se implementaba SignalR en JavaScript. Por obligación habría que instalar o que incluir jQuery para que pudiera funcionar. Esto ya no es requerido en SignalR Core. Ya no se utilizan estados en los hooks. Ya vamos a ver más adelante el concepto de hook para que lo puedan entender bien. Ya no existe el single model scale out, que era una manera de poder escalar SignalR cuando había muchísimos usuarios conectados al mismo tiempo y cuando habían problemas de colapso por memoria o por la cantidad de tráfico que estaba ocurriendo dentro de nuestras aplicaciones. Y se mejoró el performance bastante digamos, en la interacción entre el cliente y el servidor. Así que básicamente en esto consiste SignalR. Estas son, digamos, como todas las mejoras que tenemos comparado con la versión antigua. Y poco a poco dentro del curso vamos a entender un poco los conceptos más allá de la teoría, sino que se aplican directamente dentro del código para poder hacer que nuestras aplicaciones sean en tiempo real.